Un muy buen día con todos, que Dios me los bendiga, que la paz del Señor inunde los corazones de todos y cada uno de los oyentes de esta palabra, ya sea el que la está oyendo en estos momentos y que la vaya a leer después a través del canal que tenemos. Vamos a abrir hoy día nuestra Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 18. Y dice así: el impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Hermano, cuando tú empiezas a leer el proverbio del capítulo 11 al capítulo 15, que creo que termina esto, es una sola, porque habla del contraste que hay entre los justos y el malvado. Es decir, el contraste que hay entre la luz y la tiniebla, entre la gente mala y la gente buena, que quiere hacer la voluntad de Dios. Esa es la gente buena, porque Dios ve como bueno a aquellos que están haciendo la voluntad, aquellos que están haciendo las cosas como Él dice, por más que duela, por más que no nos guste. A eso lo ve como bueno Dios, porque al estar en el camino de la perfección no estamos nosotros completamente perfectos, pero se fija Él en nosotros porque estamos en este camino de justicia que Él nos ha puesto. Aún más, Dios nos ve como justo porque estamos en el camino de la justicia. Solo por eso, no porque hayamos alcanzado a ser personas la más justa que puede haber sobre la tierra, sino que caminamos en la justicia de Dios. Y aquí vemos un contraste entre el justo y el injusto, el malvado y el siervo de Dios, donde dice la palabra que hay impíos que hacen obras falsas. Y para muestra un botón, primeramente vemos al mundo. Siempre hacen las cosas en beneficio de ellos, incluso muchas veces engañando a la gente. Hacen obras falsas. Y aunque nosotros estemos en el mundo, vemos cosas que son maravillosas, que son grandes. Pero va a llegar el momento que todo esto se va a acabar. Que esa falsedad que ellos construyeron se va a destruir, hermano. Todo se va a acabar un día no muy lejano. Aunque la gente ya está hablando como tanto que se está moviendo la tierra por los movimientos sobrenaturales que están ocurriendo, ya hasta la gente del mundo está diciendo estamos en los últimos días. Y gloria a Dios por ellos, que ellos se dan cuenta sin necesidad muchas veces que nosotros les estemos predicando, les estemos enseñando, hermano. Pero si hay una justicia que tú tienes que hacer, es hacer la voluntad de Dios como Dios manda, como Dios ordena, como Dios ha estipulado. Y dice ahí que vas a tener un galardón firme, que nadie te lo va a quitar, que va a estar ahí pendiente. Ese galardón firme incluso viene a ser tu vida eterna, porque cuando tú caminas en el camino de justicia, vas a tener la eternidad. Y es que debemos de esforzarnos por esto, hermano. Hay cosas que en el mundo que es temporal. Las cosas del mundo, es decir, todo lo que hay en el mundo es temporal. Porque la Escritura dice que todo lo que tú ves, lo que tus ojos alcanzan a ver, es vanidad. Que todo se va a acabar. Que todo no se va a mantener. Que va a llegar un hasta aquí. Y es triste que cuando lleguen muchos de estas personas, incluso jóvenes, que están bajo la corriente de este mundo, lleguen a los 60, 70 años, 80 años y vayan a decir: no tengo en estos tiempos contentamiento. ¿Cómo vas a tener contentamiento si nunca disfrutaste la verdadera realidad de la vida que es en Cristo Jesús? Ellos se fascinan, hay gente que se fascina haciendo el mal, haciendo obras falsas, hermano, engañando a la gente, literalmente. Hasta el mundo se da cuenta del engaño que mucha de esta gente hace, hermano. Y no solamente ellos, sino incluso gente metida en el gobierno, gente que está gobernando, que están haciendo obras falsas, hermano, que están maquillando por encima, pero por dentro está podrido el sistema. Y con ese maquillaje que da, muchos son engañados, muchos siguen a un gobierno fraudulento, malo, perverso, que le hace daño a los demás, solo por una venganza personal que este hombre tiene con otros, con los demás, o con todos los que van en contra de lo que él quiere.
Y para muestra un botón, 2, 3, 4, 5 botones, hermano. Yo digo que es que no se dan cuenta. ¿Para dónde les están llevando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Hermano, no soy político, hermano. No soy político, pero me doy cuenta de la situación en la cual está el país. Y hablo poco de esto. Porque no sé mucho de política, pero sí sé distinguir entre lo malo y lo bueno. Y Dios nos llama a que nosotros estemos pendientes de lo malo y lo bueno, hermano. Tú puedes discernir entre lo malo y lo bueno, hermano. Es más, cuando un niño ya puede discernir entre lo malo y lo bueno, ya está propenso a los juicios de Dios. Porque el Apocalipsis dice que vio hombres, niños, que salían, chicos, hombres grandes, hombres chicos, que salían a juicio. Por eso yo no puedo decir que aquel niño que se muere en tal edad se fue a los brazos. No, cuando el niño ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, ya hay un juicio. Porque yo quiero que sepas una cosa, que él es niño en su cuerpo, es pequeño en su cuerpo, pero su alma y su espíritu no lo es. Tienen una estatura mandada por Dios, más que todo en el espíritu. Porque en el cuerpo serán chicos, porque tú lo ves chiquito en el cuerpo, pero en el alma, en el espíritu, ellos son tan grandes como lo son tú y yo y todos y cada una de las personas que habitan en este mundo. Y la Biblia es para eso, para que tú aprendas a discernir entre lo bueno y lo malo. Dios te pone todo ahí. Es más, cuando puso a Adán y Eva en el huerto, te pongo ahí el árbol de la ciencia de qué, del bien y del mal. Las dos se las puso ahí. Y ahí estamos nosotros. En este mundo, en donde el árbol y la ciencia todavía está ahí. Donde yo tengo que elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros juzgados según nuestro comportamiento? Según lo que nosotros vayamos a hacer mañana más tarde. Tú cuando te vas a Isaías 64:6, sí, Isaías 64:6, dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como trapo, como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestra maldad nos llevaron como el viento. Hermano, primeramente veámosla bien nosotros, incluso nosotros como cristianos. Dios no nos trajo a nosotros a este evangelio porque vio justicia, vio que nosotros éramos una persona a todo dar, bonito, ni nada. No. Dios no nos trajo por eso. Nosotros estábamos en el mundo y éramos personas que ni el mundo nos tomaba en cuenta. Por eso cuando yo hablo del evangelio, mira la gente que está ahí, dice en ese evangelio, que no son gente que viene de la alta sociedad. Muchos vienen de la baja sociedad y muchos incluso tirando a subterráneo más abajo, hermano. Porque son de lo último, la escoria, dice la palabra de Dios, la escoria. Para deshacer exactamente todo lo que es la escoria, la basura que tiene, deshacer todo eso y para que sea la nueva criatura en Dios. ¿Para qué? Para que el fuerte sepa que tú eres más fuerte, para que el débil sepa que tú eres más fuerte, para que el sabio sepa que tú eres más sabio, porque todos ellos caminan bajo la sabiduría caída de este mundo, pero tú caminas bajo la sabiduría de Dios. Por eso es que hay una verdad en el mundo, pero no es una verdad absoluta, es una verdad media. Es una verdad incluso implantada con la justicia de Dios, que ellos transversan a través, hermano, de su caminar diario, donde su balanza no pone la medida exacta que lleva o debe de tener en ese momento aquel material o cosa que le des a ellos. Y en el plano natural sucede eso, hermano, que muchas balanzas en el mundo son arregladas. Tú cuando vas a vender algo, más que todo cuando vas a vender algo y tienes que tomar el peso, yo le digo a mi esposa, ahí tenemos eso. Eso hay que venderlo así, pero ¿sabes qué? Esas balanzas, yo las conozco, están arregladas, le digo.
Y tal vez si nos van a dar, eso cuesta $30, nos van a tal vez dar 15 o 20, no nos van a dar lo que es. Porque todo está arreglado en este mundo, hermano. Así mismo aquí en este mundo hay personas que se portan bien, que merecen ser halagadas, su vida, enaltecida, así, por decir así. No estoy hablando de Dios, no, para que digan, no, tú quieres que los hombres sean enaltecidos. No, no, te estoy diciendo que merecen ser halagadas por lo que hacen. Ser recompensadas por lo que hacen, por lo que son, pero no. Pero muchos no le dan el peso exacto, no le dan la medida exacta a ellos. Y muchas veces el hombre malo, el hombre impío, son más enaltecidos que aquellas personas que se portan bien. Estoy hablando de gente del mundo y gente cristiana. Porque cuando tú vas en contra de la voluntad de ellos, tú eres un enemigo. Hay personas, hay políticos que yo veo en mi caminar diario que le han levantado hasta monumentos, estatuas. Yo digo, pero si esta persona, todo lo que hizo malo, y le han levantado una estatua y te cuentan una historia que tal vez vaya a la historia de los estudios ante los estudiantes. Y que tengan que decirle que él fue, cuando tú dices acá, pero eso es mentira. Eso no es así. Y así mismo cuántos héroes que a nosotros nos pusieron por delante, cuántas personas así, porque todo está corrupto, hermano. Por eso nosotros nos llama Dios a que nos mantengamos en el reino de Dios, que nos mantengamos en el reino de justicia. Y tú verás lo que dice ahí. Hay una hoja caída. Hay hojas caídas aquí. Hay hojas que están secas dentro del árbol que es el Cristo. Hay muchas hojas secas en un árbol que muchas veces no caen. Pero que cuando está ahí, el que está cuidando, tiene que podar, tiene que sacar. Para que ese árbol que está bien frondoso, bien bonito, no se vea tan ridículo o tan feo con las hojas secas que están ahí, hermano. Hojas secas que hoy en día están dentro de los ministerios, que todavía se están agarrando del árbol, porque lo nombran nomás, pero están secos. Otras ya han caído. Otras ya han caído que hasta el mundo se da cuenta. Otros han vuelto a coger su vómito. Otros han vuelto a enredarse, a ensuciarse con el lodo del mundo. Son hojas caídas, pero hojas que todavía hay hojas que todavía están ahí cogiéndose y que están secas. Pero Dios es grande, hermano. Porque de un árbol se puede estar secando, pero cuando ese árbol que puede estar seco, cuando siente que el agua le está llegando, ese árbol puede llegar a un día a reverdecer y puede ser un árbol frondoso en un tiempo no muy lejano. Un árbol puede ser cortado, hermano, pero aunque a pesar de que ese árbol esté cortado, hay la esperanza que otra vez florezca, que crezca, que sea grande. Y mañana va a estar un árbol frondoso. Pero hay árboles que vienen desde antes de la fundación del mundo, que ya vienen para el castigo eterno, como Judas. Y muchos, así como Judas hay muchos. Hay muchos Judas dentro del ministerio que todavía están ejerciendo, pero que son hojas que están secas. Y Dios no quiere que te seques, que te mantengas firme en la savia de Dios, que no salgas de ahí. Por supuesto que Dios quiere que prediques, que hables, que salgas adelante. Y vemos estas cosas en Dios, hermano. Vamos a Gálatas. Estamos hablando acerca de los hijos de Dios, de cómo ellos se deben de mantener firmes. Los originales. Que el amor de Dios debe desarrollarse en tu vida. Que tienes que ser como Dios es. Tú tienes que luchar en ser como Él. Pero muchos quieren ser como Dios, pero en el poder. Sí, quieren que hablen de ellos como los que levantaron a aquel muerto. Como aquel
que aquella persona desahuciada la sanó. En ese poder, pero Dios quiere que sea como él, en su naturaleza, en su santidad. Porque esa es la que vale más. Pero esa es en la que menos se esfuerza el hombre, hermano. Por vivir una vida santa no se esfuerza. Pero por vivir contrario a la voluntad de Dios, ahí sí se esfuerza. Ahí está. Vemos en Gálatas 6, 7 y 8 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermano, hay muchos dentro del púlpito que pueden engañarte a ti. Es más, Ezequiel, un hombre de Dios del Antiguo Testamento, es llevado por Dios a las partes bajas del templo de Dios porque había como subterráneo. Y lo lleva el Señor a que vea cuál es el comportamiento de los sacerdotes de ese tiempo. Ellos lo hacían todo en oculto. Ellos pensaban que nadie lo veía, pero Dios lo lleva a Ezequiel como testigo para que él sepa que él lo sabe todo, que él no puede ser burlado. Y dice que Ezequiel, viendo a los sacerdotes, estaban ahí en ese lugar, en la parte baja del templo, adorando a otros ídolos, a los ídolos del mundo, postrándose de rodillas ante ellos, pidiéndoles a ellos: esto hace mi pueblo. Y tú dirás: es que Dios no se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar Dios en ti si tu corazón no se alinea con Él? Porque Dios conoce lo más oculto de tu corazón. Es decir, lo que tú no conoces, Dios lo conoce. Peor lo que estás pensando. ¿Cómo Dios se va a manifestar a una mente sucia, turbada, inmunda? Se va a manifestar a ellos. Tal es el caso que muchos de ellos se inventan cosas. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me llevó. Dios siempre hace un tour con ellos, hermano. Los lleva para toda parte. Yo digo, no los he llevado a los demás planetas a ver si no hay existencia allá. A todas partes. Ah, sí, lo más conocido, claro, son el cielo y el infierno. Que el Señor lo llevó al infierno. Te llevó al infierno, pero la Biblia no me habla que Dios llevó a ninguno al infierno. Hasta el cielo llegaron muchos. Hasta el monte santo llegaron otros, que es el mismo cielo. Pero Dios no me habla que a nadie llevó al infierno. Y que tampoco a nadie sacó al infierno. Porque una vez que uno va allá, ya, el único que puede salir de allá tal vez es Cristo. Y la gente ahí cautivada. Hay veces que mandan en las redes sociales: mira esto. Y hay una persona que ya sea que está arriba o abajo. Y yo digo: pero ¿qué es eso? Yo no le veo nada interesante a eso. Es más saben a mentiras que verdades. Pero eso nos gusta escuchar, hermano. Ya comenzó a temblar la tierra, ya todo el mundo habla que va a pasar esto aquí, va a pasar esto allá, va a pasar esto allá. Pero siempre te hablan que va a pasar, pero no te dan el día ni la hora. Solo te dicen. Es como cuando los profetas llegan a un lugar donde hay hasta más de 500, 1000, 5000, van a estadios, lo llenan. Y dicen ellos: hay una persona aquí que tiene esto y este otro. Hermano, hay como 500. Hay como 5000. Y si van a un estadio, hay 60,000, 50,000. Hay una... Claro que tiene que haber alguien ahí, hermano. Somos tan tontitos, hermano. Ah, sí, se lo dije. ¿Sí ve? Dios te dice esto. Dios te está hablando. O se cuenta una historia que hay 60,000 personas
quiere. No es decir, a mí me está hablando. Somos incautos, somos fáciles de convencer, hermano. Porque muchos llenan estos lugares, estadios, coliseos, cuando saben que ese siervo de Dios dicen que hace milagros. Y qué pena. Y qué pena por ellos, hermano. Porque la Biblia no me enseña a ir atrás de las señales. Porque cuando viene un hombre de esos estadios, esos coliseos, esos lugares donde se reúnen, más se llenan de cristianos o evangélicos que de gente del mundo. Porque quieren ellos ir a ver a la señal, que el siervo de Dios le hable. Y tú no te habla Dios. ¿Acaso tú no eres el templo de Dios? ¿Acaso Dios no te puede hablar a ti? Un día me vinieron a mí, me regalaron una entrada y gratis, hermano. Cobraban otra a un estadio. Y que llega tal persona. Yo le dije, a los 2 días, yo pensé, Señor, yo no se la quería recibir, después de los 2 días yo tenga. No, yo no voy para allá. No voy para allá. Yo no tengo por qué ir atrás de nadie, hermano. Al menos que sea una persona que quiera saber verdaderamente de Dios. Porque si hay personas que son muy conocidas o decir famosas, que merece la pena estar conversando, pero no por eso voy a estar arrastrándome por él. Que es un buen cristiano, lo reconozco. Pero los que son malos cristianos, porque piensan que el ser como Dios es manifestar el poder de Dios. Si tienes fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese árbol, a ese sicomodo, muévete aquí, tírate al mar. ¡Ay, qué lindo! Y la santidad. No sabe que Dios es capaz de que se manifieste el poder de Él a través de un desobediente. Y van todos estos lugares, se llenan de cristianos, hermano. Y son de otra denominación incluso. Pero la Biblia no me enseña. La Escritura dice lo siguiente: aquel que cree será bautizado y estas señales lo seguirán. ¿Te das cuenta? Como templo de Dios, las señales te tienen que seguir, no tú ir atrás de las señales. Y así como las señales te siguen, Dios te va a hablar a ti. Dios te va a instruir a ti directamente. Tú no tienes por qué ir atrás de nadie. Y lo más triste de todo esto es que muchos de ellos cobran, hermano. Hacen su seminario, cobran. Hacen una conferencia, cobran. Y yo te doy gratis. Porque yo he ido a esos lugares, hermano. Y no habrán no hay algo que a mí me levante y diga gloria a Dios. Aleluya. Porque su doctrina son como la doctrina básica. Cuando un hombre se entrega a Dios, se le da la doctrina básica. Y no me sorprenden a mí. Pero hay gente que está en gloria. ¿Por qué? Porque en su iglesia no le dan ni lo básico muchas veces. Peor lo grande y oculto de Dios. Pero ellos contentos ahí donde están. Dios no puede ser engañado. Eso dice en la carta de Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Todo. Porque si siembras para la carne, de la carne vas a tener. Pero si siembras para el espíritu, porque ese es el que necesita ser regado. Ese es el que necesita crecimiento. Porque dice la Escritura, ¿quién? Pablo sembró, Apolo regó. Pero hay que pedirle a Dios por el crecimiento de todo y cada uno de nosotros. Por eso te digo, esto no se trata de que yo tenga el cristianismo, el evangelio correcto, la doctrina sana, sino de tu corazón, cómo está, para que Dios te dé el crecimiento que tú deseas, que tú quieres. ¿Cómo está tu vida? No solamente dentro de ti, como en el
el corazón, en tu mente? ¿Cómo está tu vida dentro de ti? ¿Cómo fuera por de ti en el exterior? ¿Qué sabe la gente de ti? De acuerdo a eso, Dios te va a dar el crecimiento o no te lo va a dar. O te vas a empeorar. ¿Estás predicando la palabra? ¿Estás haciendo algo? ¿O te encuentras como la iglesia de la Odisea? ¿Sí? Que no eres tibio ni eres caliente. Y por lo tanto, como no eres tibio ni caliente, Dios te va a vomitar de su boca. Fíjate. Eso dice, ese dice en la iglesia de la Odisea, ¿no? Pero por cuanto dice así, yo conozco tu obra, que ni eres tibio ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Fíjate una cosa. Caliente porque estás quemando el Espíritu Santo, pero frío. O sea, y le dan más posibilidades a un frío. Fríos son la gente del mundo, que más posibilidades tiene de salir adelante la gente que está en el mundo que tú, que teniendo conocimiento de Dios, que sabe de Dios, está sentado ahí y no haces nada. Porque vives esto, paz y amor. Así, paz y amor. No haces bien a nadie, ni te haces bien a ti, ni a nada. Eres tibio. Teniendo conocimiento de Dios, vas a ser expulsado del cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos habrán sido expulsados? Y lo triste es que no lo saben. Porque así se camina, hermano. Ellos no saben que ya están fuera del reino. Por eso cuando están delante de Cristo, apartados de mí, nunca los conocí. Pero ellos caminaron toda su vida creyendo que pertenecían al cuerpo de Cristo. Son fríos. O sea, la gente del mundo tiene más posibilidad que tú, teniendo tanto conocimiento de Dios, que te sientas y no te importe cómo la gente se está yendo al infierno. Porque te has dedicado a atenderte a ti primero. Porque no atiendes con respecto a Dios ni a tu propia familia. Porque tú sabes cuál es el fin de tus seres queridos. De aquella madre que tanto amas, tú sabes cuál es el fin. De aquel padre que tanto amas y no dice nada, tú sabes cuál va a ser el fin. Y si tienes hijo, esposa, tú sabes cuál va a ser el fin de ellos. Pero estás ahí, paz y amor. Muchos hermanos se han acostumbrado a un evangelio que no tenemos que hablar de esta manera. ¿Cómo nos vas a ofender? ¿Tú quién eres para que me estés condenando? Tú me estás haciendo un juicio a mí. Y es que, hermano, mira lo que pasó con este hombre, el bufón. ¿Tú sabes cuál es el bufón? Ya no te lo voy a decir porque ya te dije quién es el bufón. Está candidato a la presidencia allá. Y qué pena, hermano, qué pena, qué pena, qué pena. Saber que un comentarista del mundo, un periodista del mundo, cómo lo insulta literalmente así, con palabras, como decimos nosotros acá, de grueso calibre al bufón. Porque no fue claro cuando le preguntaron qué del aborto, qué de los hombres y las mujeres que están entre sí mismos, hombre con hombre, qué. Ay, que yo creo, que yo pienso. Ese hombre, hermano, y me da pena cómo lo insulta así. Nunca en mi vida había escuchado que alguien lo insulte así a uno, entre comillas, siervo de Dios, por muy chueco que estén, porque algo, pues tú puedes estar mal con Dios, hermano. Pero el mundo va a tener un poquito de temor de hablar de ti, algo de temor. Pero no, hermano, le dijo de todo. Y yo me quedé, como dice por ahí alguien, anonadado. Nunca había escuchado a un hombre del mundo insultar así a uno que dice, aunque él ya, es que sabes que él mismo, el pez muere por su propia boca.
Porque él dice que él no es pastor, que él hace un show dentro de su iglesia. Aquel castillo de cristal, no sé qué es que tiene allá en los Estados Unidos. Hace un show y él es un showman, él mismo ha dicho. Y la gente, hermano, yo te voy a decir una cosa y que te quede claro aquí. Que hay gente que porque se dice 4 bonitas palabras, ya está bien. Porque está hablando de las cosas de Cristo y te dice 4 palabras, ya está bien. Espérate, lo pueden decir. Lo pueden decir. Hay muchos que están mal, como este hombre. Si están mal, hermano. No porque diga 4 palabras bonitas. Tú sabes cuál es la vida de él. Y ya la suben. Ya lo elevan. Sin conocer verdaderamente quién es este hombre. Y no, hay muchos así, hermano. Hablando incluso de la iglesia de prosperidad, que son muy delicados ellos para tratar a las ovejas. Sí. Ellos la andan sobando. La andan tratando mal. ¿Cuándo? Porque, ¿cuándo la van a tratar mal, hermano? Si no quieren que se vayan. Si ellos se esfuerzan por llenar su iglesia, de tener cantidad. Pero la verdadera iglesia de Dios no tiene cantidad, tiene calidad. Y en medio de esa calidad va a haber un poco de desobedientes también. Porque como le dije, no se trata de encontrar una iglesia perfecta, sino una iglesia de sana doctrina, que si es posible sea la misma que vino hace 2000 años, que la profetizó, que la habló mi Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Si es posible a ese extremo llegar, hermano, a la originalidad de Dios. Tantos que hablan de Dios, hermano. Ya creo que hay como 2000 denominaciones, sectas, religiones y otros poco más que hablan de Dios, que hablan de un evangelio diferente. Y muchas veces entiendo a muchos que recién vienen al evangelio, no sé para dónde ir. Donde muchos no quieren saber, hermano. El justo busca el reino de Dios y su justicia. El que camina en la justicia de Dios, Dios lo va a coronar. El que camine en la justicia de Dios, Dios le va a dar su galardón firme, dice en Proverbios. Firme, o sea que nadie en este mundo te lo va a arrebatar. Nadie en este mundo te lo va a quitar. ¿Qué más promesas quieres? Pero tienes que pagar un precio, hermano. Deja tu carnalidad a un lado. Deja al mundo a un lado. Esfuérzate por hacer la voluntad de Dios como Dios manda. Y es que no hemos aprendido, hermano, a buscar el reino de Dios y su justicia. Y si buscamos, a veces es como el hombre nos lo enseña y tenemos tremendo problema, hermano. Lee la Biblia. Dios no va a tomar por inocente a nadie. Grábate esto, a nadie. Tú no puedes llegar a presencia de Dios mañana más tarde. Y es que el pastor me dijo. Y es que el profeta me profetizó, por eso lo hice. Es que así me dijo el maestro. No, Dios te va a decir, ¿y tú leías la Biblia? Sí, pero no entendía. ¿Y tu corazón cómo estaba? ¿Tu mente cómo estaba? ¿Qué sobreabundaba en tu boca? ¿Ah? ¿Qué sobreabundaba en tu corazón para que tu boca lo afloje, lo diga? Fuiste detallista. Acuérdate que yo siempre enseño una cosa, que hay que ser detallista. Por muy insignificante que tú creas algo que hay en el mundo, que tú pienses que no va a hacer daño, no lo traigas. Porque esto ha llevado hoy en día a que la iglesia esté como esté. Porque trajeron pequeños detalles
Allá hay el Día de las Madres, acá vamos a tener el Día del Pastor. Allá la iglesia también celebra los aniversarios, los 20 años de matrimonio. Nosotros también acá vamos a celebrar. ¿Cuál es tu necesidad si lo tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes ese día creado para que te sientas gozoso, feliz? ¿Cuál es tu necesidad de coger las cosas del mundo? Salmo 26. En Salmo 26, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Salmo 26, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Eres un sembrador de la palabra o no eres un sembrador? ¿La llevas o no la llevas? ¿Te estás cortando llanto? ¿Te causa tristeza eso? ¿Verdad que no? Pues a mí se me ha tocado llorar, gemir en las madrugadas. A veces estoy escribiendo y de ahí me acuerdo de algo y me pongo mal. Pero Dios me da la esperanza que algún día esa gavilla que dice con mi atado, con el producto de lo que sembré, alegre saldré. Es que el apóstol Pablo dice que el que siembra, el que hace las cosas, el que ara la tierra, lo hace con la esperanza de obtener el producto de su trabajo diario. Y pregúntale a Pablo cómo le costó, cómo fue perseguido, maltratado, ultrajado. Se sentía incluso, dice él, la escoria de este mundo. Pero dice él que espera no haber arado en la mar. Espera que la gente haya contemplado bien la palabra dada de Dios para él, que muchos dudan de la palabra. Incluso ya no solamente de Pablo, sino hasta de Pedro. Buscan excusas baratas para justificar su carnalidad, lo que ellos son, hermano. Que hay que pagar un precio, hay que pagar un precio como cristiano, como siervo de Dios, como ministros de Dios. El que verdaderamente ha entendido la palabra, le va a doler estas cosas, hermano. Que la gente no quiera saber de Dios, que la gente te cierre literalmente la puerta. Porque si no te cierran la puerta de su casa, te cierran la puerta de su corazón. Gente que tú estás ahí siempre, pero que de Dios no quieren saber nada. Está con la puerta bien asegurada, bien cerrada, aquí no pasa nadie. La puerta de su corazón se halla bien asegurada, con los buenos candados, con los buenos seguros, hermano. A muchos de ellos les gusta solamente escuchar la palabra de Dios. A otros no. Hay momentos que uno ya tiene que dejar, no porque se cansó de predicar, sino que ya buscar otro lado, porque ahí es difícil, hermano. No quieren saber de Dios. Dice, no, sembraron con lágrimas, segarán con regocijo, bajarás con tu atado. Ese es lo que te habla Proverbio 11. Tu galardón firme, seguro, que no te lo va a quitar Dios. Porque dice la Escritura que todo obrero es digno de su salario. Ahí donde están los demás. El diezmo, la ofrenda, los pactos que tienen que hacer.
Es que tiene... No. Yo estoy más pendiente del salario que Dios me va a dar arriba, que Dios me tiene reservado arriba, que me lo tiene guardado arriba. De ese salario estoy pendiente yo, de no perderlo. Porque si yo me llego a apartar todo lo bueno que yo pude haber hecho en este mundo, la palabra de Dios me dice, no la tomará en cuenta. El bien que hice no será tomado en cuenta. Entonces, ese salario, ¿sí? Ese tengo que cuidarlo, el de arriba, aunque aquí en la tierra lo pierda todo. Como Job, que perdió todo. Que tienes que saber que lo de Dios, la promesa de Dios, eso no se va a perder. Siempre y cuando no pierda las esperanzas. Y que esa esperanza no se pierda porque la tribulación, el dolor, la angustia está presente. No se puede perder la esperanza, hermano. Porque tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, que no sea en balde, hermano. Que no sea por gusto. Que tenemos que esforzarnos, sí. Prediquemos la palabra, llevemos la palabra, pero llevemos una palabra limpia, una semilla limpia, transparente. No envenenemos la palabra, porque cuando tú la combinas con las cosas de este mundo, estás envenenando la palabra. Y si tú estás envenenando esa palabra, estás matando a los oyentes. A veces la gente piensa que un crimen ante Dios solamente es el que tú lo hagas literalmente. Pero muchas veces desde un púlpito tú puedes estar matando a mucha gente, como él mismo puede estar muerto. Por eso te digo, hay muchos muertos que están predicando y no saben que están muertos. Y si están muertos, están dando palabra de muerte para los demás. Y eso es lo que yo no quiero hacer, hermano. Yo no quiero ser instrumento de iniquidad, de maldad. Porque, hermano, el amor de Dios tiene que llevarte a superar cualquier debilidad que tú tengas. Que empieces a entender, a amar a tu enemigo. Para que seas, como dice la palabra, como el Altísimo. A veces yo me digo que de veras no ven. O lo hacen a propósito. Habrá gente que de veras no ven lo que dicen o que no entienden. Porque yo me sorprendo, hermano, que yo estoy viendo claramente que ahí dice blanco y ellos dicen no, ahí dice rojo. Y te quedas así tú, ¿cómo? Y tú diciendo, pero si ahí está claro. Está como el agua limpia, transparente, con ganas de beberla y tomarla. No, eso está sucio, eso está contaminado, eso es malo. Pero si la palabra de Dios está diciendo que eso es bueno, ¿por qué dice que es malo? Tú puedes imaginarte que a ese extremo pueden llegar los hombres, dizque llamados de Dios. Y que no estoy hablando del mundo, hermano. Estoy hablando de gente que dice conocer a Dios, de gente que dice saber de Dios, de cómo se pierden cada día. La palabra nos lleva a que nosotros, como siervos de Dios, nunca reaccionemos como reacciona el mundo. Que si alguien te hace mal, tú también debes hacerlo. Y claro, yo escucho un personaje, un periodista de aquí de este país, que él quiere el mal para todos los malos, que ya no deberían de existir, dice. Y yo digo, ¿y tú cuando hablas de esa manera, que quieres el mal, no sabes que tienes también el mal encima? Porque en el bien que nosotros hablamos, que profetizamos, que nos sentimos una dicha, es decir, el bien, ahí no puede caber el mal, hermano.
Porque es bien. En la verdad no puede haber una mentira. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando tú dices que eres una buena persona, pero estás deseándole. Porque una persona dice, no deberían de existir. Yo no entiendo por qué están en este mundo. Ya deberían de ser eliminados. Así habla, literalmente. Y él se cree, no sabe el mal que él tiene. Él tiene el mal ahí. Dios no nos manda eso, hermano. Esto lo vas a lograr entender cuando vienes al camino de justicia. Cuando te quieres parecer al Altísimo. Ahí vas a lograr entender al Altísimo, no a cualquiera, hermano. Porque Dios no te manda que te parezcas a tu papito, a tu mamita, al futbolista, al luchador. No, Dios quiere que te parezcas a Él mismo y serás como el Altísimo, despojándote de todo mal, de toda maldad de tu vida. Eso dice mi Dios, no lo digo yo, hermano. No son palabras rebuscadas que yo las ando buscando. La manifestación de Dios de Él es ser bueno. La manifestación de Dios es tu vida santa aquí en la tierra. Recuerda que Jesús se viene a recoger a sí mismo. Y a veces yo me digo, no se ponen a pensar, ¿no? Estas personas que están haciendo lo que les da la gana. No, pero si Dios es bueno. Y es por eso, es que Dios no está viendo lo de afuera, sino lo de adentro. ¿Sí? Así caminamos. Él mira lo de adentro, no lo de afuera. Y quieren vestirse como les da la gana. Y yo solamente apucho a esta persona. Y si Cristo estuviera literalmente aquí, ¿tú crees que se vestiría así? Y me van a contestar, no. Pues Cristo se viene a recoger a sí mismo. Y te quiere ver vestido tanto ante los ojos de los hombres, bien, como Él estuvo. Con un trapo que cubría todo su cuerpo. Le se veían sus manos, su cabeza y por ahí los dedos de sus pies. Con ropa holgada. Tal vez nos vistamos igualito como en esos tiempos, pero con ropas bien holgadas, donde nos tapemos lo más que podamos, hermano. Y esto no es solo para las mujeres, es también para los hombres, porque los hombres viven atacando y señalando a las mujeres, mírenlas cómo se visten, miren lo que tienen. No, es también para los hombres. Porque por ahí hay muchos hombres demostrando sus pectorales, sus brazos, con camisas bien cortitas, bien apretaditas ellos, para que vean que él va al gimnasio, que se mantiene en línea. Hasta de eso hay que tener cuidado, hermano. Es verdad que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero ahí donde nos viene la vanidad a nosotros. El cuerpo hay que cuidarlo por salud, no para exhibirlo, pero muchos lo cuidan para exhibirlo, incluso muchos cristianos. Yo sí cuido, pero por salud. Yo sí me cuido aquí donde me ves, pero Dios sabe que es por salud. Porque yo le digo una cosa a mi Señor: Señor, yo no quiero ser carga para nadie. Dame una buena vejez, dame una buena salud. Porque si en el mundo hay hombres de 80, de 70, de 90, hasta de 100 años que todavía andan corriendo, andan caminando, ¿por qué yo no la puedo tener, Señor? Si yo soy tu siervo. Es lo único que te pido, dame buena salud, que no sea carga para nadie, absolutamente para nadie. Y es por eso que muchas veces cuido hasta mi salud a mí. La cuido, sí, pero no para exhibirme delante de nadie. En antes sí lo exhibía cuando estaba en el mundo. Sí, porque me gustaban las camisetillas pequeñitas, chiquititas. Y con la gente decía, uy, que tú alzas pesas. No, soy normal. Nunca he alzado pesas. Es mi naturaleza, así es mi cuerpo. ¿Qué si me ponía a alzar pesas, hermano? O me hacía un físico-culturista.
Pero Dios no me manda a exhibir el cuerpo, sino que nos cuidemos también nosotros, porque este es el templo de Dios. Y este templo de Dios, muchos lo literalizan que tienes que cuidarlo en ese sentido, en el físico que tienes que hacer. No. Es en que no sirva para instrumento del enemigo, en todo el sentido de la palabra. Fuera fornicación, fuera adulterio, que no vayas a robar, que no vayas a hacer cosas indebidas utilizando tu cuerpo, porque ahí estás destruyendo el cuerpo de Dios. Y cuando digo que cuido, si me tengo que morir mañana me muero, hermano. Pero en esa muerte quisiera en estos momentos decirle: Señor, no quiero ser carga para nadie. Porque cuando no entienden la palabra, hermano, de todo se puede hablar, de todo se puede decir. Vayamos, caminemos, seamos esos atalayas. Levántate tú que estás ahí, que no predicas, que no enseñas la palabra. Háblale a tu hermano que está mal. Dile que se va a ir abajo si sigue esas condiciones. Sí, que Dios tal vez le puso un tropiezo ahí. Y que tú estás ahí para decirle que ha tropezado. Porque eso dice Ezequiel. Cuando yo le pusiera tropiezo al justo y tú no la percibieras, no le hablaras, yo demandaré de ti esa alma, esa sangre que se pierde. Porque la cuestión del evangelio no solamente es hablarle al mundo, porque no hemos enfrascado en el mundo, hermano, pero no en la iglesia, en la congregación, donde los hermanos se están perdiendo, donde piensan que todo el que habla de Dios está bien. Si el diablo también habla de Dios, hermano. Por eso le dije, no, que hay hombres que hablan frases bonitas de Dios, pero están mal. Que yo mismo me quedo a veces, como se dice, wow, sorprendido de ver cómo habla, buena palabra, pero está mal en el sentido de la vida que lleva, de lo que has enseñado anteriormente y sigues enseñando, a lo que te has aferrado, al amor al dinero, a la codicia, al burlarte incluso de muchos verdaderos cristianos que viven en la más completa pobreza y tú te crees la divina pomada. Te crees una Coca-Cola en el desierto que nadie va a tocar, que nadie se le va a beber, que tú eres el único que tiene el derecho de tomártela, porque vives en el más completo lujo, y minimiza a los hermanos que no solamente están en la clase baja, sino que están muchos de ellos tirando a subterráneo, hermanos, que viven en la más completa pobreza, indigencia. Porque si hay hermanos así, Cristo te ama. Yo también te amo. Cuídate mucho. Bendiciones para todos ustedes. Busquemos de Dios, pero de corazón. Amén.